En los videos que vamos a ver a continuación, vamos a abordar el tema de integración definida, pasando por los conceptos de la integral definida propiamente dicha, propiedades, los teoremas y la regla de Barrow. En primer lugar, nos vamos a preguntar ¿para qué nos sirven las integrales definidas? Las integrales definidas tienen como una de sus aplicaciones el cálculo de área bajo la curva. Luego vamos a ver que podemos hablar en realidad entre el área intersectada entre dos curvas. Ahora vamos a tener en cuenta esta situación. Tenemos esta función, que es la función que está trazada en color rojo. Este es el eje de ordenadas, este es el eje de abscisas. Y cuando hablamos del eje de abscisas, tener en cuenta que el eje de abscisas implica necesariamente que la ordenada es igual a 0. Es decir, el eje de abscisas corresponde a la función y igual a 0. Más adelante vamos a ver por qué es importante tener esto en cuenta. Bien, si nosotros vamos a querer calcular el área bajo esta curva, vamos a tener en cuenta todos estos elementos. En primer lugar, un intervalo. Es decir, en este caso, el intervalo AB. En segundo lugar, nos vamos a posicionar en el centro del intervalo y vamos a definir este punto que se va a llamar x1. Y para este x1 le va a corresponder este f de x1. Eso por un lado. Y por el otro, ya que tenemos un intervalo, hablamos de un delta x que correspondería a la amplitud del intervalo AB. Bien, por lo tanto, nosotros podemos comenzar por pensar en un rectángulo definido por este delta x y este f de x sub 1. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a tener esta base y esta altura como elementos para calcular la superficie de este rectángulo. Por lo tanto, si nosotros consideramos este rectángulo, podemos decir que la superficie de este rectángulo es igual a delta x, que sería la base, por f de x1, que sería la altura. Ahora bien, es obvio que la superficie asociada al rectángulo no es igual al área bajo la curva de esta función en este intervalo, porque sobra esta partecita y porque sobra esta partecita. Para solucionar o empezar a estimar esa área, lo que vamos a hacer es dividir en dos ese rectángulo. De esta manera, tomamos la base, la dividimos en dos partes y conformamos dos nuevos rectángulos definidos por estas dos bases y estas dos alturas, haciendo que la superficie de la suma de los dos rectángulos sean iguales a la suma de sus bases por alturas. Ahora, si nos detenemos, ya podemos empezar a ver que si bien esta partecita y esta partecita sobran, esta partecita y esta partecita le faltan al área bajo la curva, con lo cual ya podríamos estar hablando de una aproximación al área buscada. Ahora bien, nosotros para disminuir ese error podemos ir dividiendo esos rectángulos en
muchos rectángulos. Es decir, si hacemos muchos rectángulos con bases cada vez más chicas, dividiendo de manera iterativa la cantidad de rectángulos, logramos tener una sumatoria de superficies asociadas a las muchas bases por las muchas alturas. De esta manera, se define como integral definida al límite para cuando delta x tiende a 0, es decir, para cuando las bases tienden a 0, o bien para cuando n tiende a infinito, que sería n. N sería la cantidad de rectángulos que yo puedo llegar a definir de la sumatoria para i, que va de 1 hacia n, de todos los productos de las n bases por las n alturas. Y esto es el integral definido entre a y b de la función. De esta manera, se define como integral definida al límite para cuando delta x tiende a 0, es decir, para cuando las bases tienden a 0, o bien para cuando n tiende a infinito, que sería n. N sería la cantidad de rectángulos que yo puedo llegar a definir de la sumatoria para i, que va de 1 hacia n, de todos los productos de las n bases por las n alturas. Y esto es el integral definido entre a y b de la función y el eje de abscisas. Vamos a repasar algunas propiedades que también se aplican al integral definido. Todo factor constante se puede extraer del símbolo de la integral. La integral de una suma es igual a la suma de los integrales. El integral en un punto es nulo. ¿Por qué? Porque si yo considero un intervalo entre a y a, la amplitud de ese intervalo es 0. Por lo tanto, estaríamos hablando de un rectángulo cuya base es 0, lo cual implica que la superficie es igual a 0. Si yo tengo un integral al cual quiero calcular el área en un intervalo, yo puedo particionar esa área en n áreas. Es decir, si yo tengo el intervalo AC, puedo definir un punto B comprendido entre A y C, cuya integral definido entre A y C sea igual al integral entre A y B más el integral entre B y C. Esta propiedad, que es la de comparación, ¿qué es lo que nos está diciendo? Si yo tengo dos funciones f y g en el intervalo AB, en este caso, menos 2 y 2, donde se verifica que la función f en todos y cada uno de los puntos del intervalo es menor a la función g. Acá a propósito extendimos el intervalo para g en menos 2,5 y 2,5 para que se vea esta propiedad. Si se verifican estas condiciones, también se verifica que el área de la función f en el mismo intervalo es menor que el área de la función g en el mismo intervalo. Fíjense que el área de la función f es mucho menor al área de la función g en el mismo intervalo. Ahora vamos a ver la propiedad de acotación, que dice lo siguiente. Si tenemos un intervalo AB, la función continua y derivable
en dicho intervalo, y además b mayor al punto x sub 2, a su vez mayor que el punto e, a su vez mayor que el punto x sub 1, a su vez mayor que a, y además tenemos este valor m minúscula, que es la función valuada en el punto x sub 1, este valor m mayúscula, que es la función valuada en el punto x sub 2, y además este valor f de e, que es la función valuada en el punto e, que son m mayúscula mayor a f de e mayor a m minúscula, se verifica para todas estas condiciones y elementos mencionados anteriormente que el área de la función bajo la curva entre los intervalos a b está acotada. Es decir, que el valor del área va a ser comprendida entre el valor de m multiplicado por la amplitud del intervalo y el valor de m mayúscula multiplicada por la amplitud del intervalo. Entonces se dice que la integral está acotada en el intervalo AB.